Hace poco alguien me preguntó en un espacio, me dijo, defíneme en una palabra lo que era patria para ti. No tuve que pensarlo mucho, simplemente le dije Manzanillo. Una vez le preguntaron a Joyce por qué escribía de Dublín. Y él decía, yo quiero colocar a Dublín en el mapa de la literatura mundial. Yo quiero colocar a Manzanillo, al menos en el mapa de la literatura americana. Y entonces Manzanillo era una gente muy alegre, solidario, estudioso, trabajador. Ser manzanillero no es un simple gentilicio, es una forma de ser. El manzanillero es muy aferrado a su terruño. El manzanillero, donde quiera que está, sigue diciendo, soy de Manzanillo, soy manzanillero. Quiere decir que tiene sentido de pertenencia. Amo esta ciudad de Las Hierbas, con todas mis energías, con toda mi pasión. Quisiera llevármela entera para mí, coger a veces un martillo y partirla un pedazo y cogerlo para mí. Así quiero Manzanillo, y lo digo sanamente. Creo que no tengo capacidad para irme para otro lugar. Para mí fue que desde pequeño como un alumbramiento, un descubrimiento, el hecho de que Manzanillo había tenido la primicia en muchas cosas. Me quedo con mi liseta, me quedo con mi rompinilla, que es único. Me quedo con mi mar, con las características que acompañan la ciudad, que es su arquitectura. Yo me quedo con Manzanillo, porque todo lo de Manzanillo me gusta. Por eso no me he ido de aquí nunca. Y hay tantas cosas de Manzanillo increíbles que la gente no sabe, casi ni se imagina. Yo creo que Manzanillo ha sido y es y creo que será importante en la historia de este país. Manzanillo, que lo puedes leer en 100 horas con Fidel, cuando Ignacio Ramonet se lo pregunta, de cuántas ciudades había visitado cuando era pequeño, dice Santiago y Manzanillo. Y después empezó su vida y no conoció solamente a Santiago Manzanillo, conoció al mundo entero y el mundo entero lo conoció a él. Pero fíjate qué curioso, Santiago porque estudiaba y Manzanillo porque vino a Manzanillo, quería saber qué era Manzanillo. El núcleo duro de la cultura cubana es la lucha constante por la libertad y la independencia. ¿Y qué cosa no fue lo que alimentó a Atuey cuando aquel cura fue a darle la extrema unción y él preguntó, ¿y allí van al cielo los españoles? Bueno, los buenos van allí. Y entonces él exclamó, no, yo no quiero ir allí, donde van hombres tan malos. Es el primer ademán de la libertad y la independencia. ¿Y dónde se produce eso justamente? Se produce en la periferia de lo que es hoy Manzanillo. Es y seguirá siendo una ciudad de primera línea para el país. Bastaría señalar que 3 jalones extraordinarios de la historia de la patria tuvieron como escenario esta ciudad. Tiene el símbolo primero, el símbolo esencial de la nacionalidad cubana. Es el sitio donde se inicia la independencia. Y ese sitio es Manzanillo, específicamente en la de Majagua. Céspedes hizo lo que, a decir de Martí, fue el acto mayor: darle la libertad a sus esclavos e invitarlos, si lo deseaban, a compartir sacrificios y voluntades en torno a la guerra. Por eso el 10 de octubre de 1868 constituyó en este lugar la verdadera fragua de la nación en Cuba. En este acto nosotros comenzamos
a no ser campesinos, obreros, terratenientes, esclavos, comenzamos sencillamente, como lo dijo Céspedes, a ser cubanos. Y la de Majagua es el altar de la patria, es el parteaguas de la historia de Cuba. Es para los cristianos el año cero de Jerusalén, antes de Cristo y después de Cristo. Para nosotros es antes de la de Majagua y después de la de Majagua. Manzanillo es la cuna donde inició la revolución de nuestro país. En Manzanillo se fundó el primer partido socialista de Cuba por Martinillo, por Agustín Martín Veló. Después vienen otros momentos. Cómo los manzanilleros pueden, en el seno de una sociedad capitalista, elegir un tabaquero alcalde. Esa noticia trascendió a las fronteras del municipio y del oriente. Francisco Rosales Benítez, Paquito, el primer alcalde comunista de Cuba, es un proletario. De tabaquero a alcalde, ese día salieron las congas para que se escuchara aquel estribillo, última novedad. Y aquí ocurrieron hechos tan interesantes y lamentables como la muerte de Jesús Menéndez en la terminal, que fue asesinado, un hombre que era miembro del Congreso de una república que se decía que era una república democrática, fue muerto aquí. Con el asalto al Palacio, también había un hombre que había nacido en Manzanillo el 19 de septiembre de 1932, José Machado Rodríguez, Machadito, considerado como el héroe al asalto al Palacio. Este muchacho que fue a México con José Antonio Echavarría muere en Humboldt 7 después de una delación de un traidor el 20 de abril de 1957. Uno de los recuerdos más terribles de mi vida fue la huelga del 9 de abril del año 58, donde yo vi a los zapateros que trabajaban con mi padre, pues en medio de la calle tirando botellas, rompiendo botellas y gritando abajo Batista. Eso lo vi yo por la calle Maceo, ¿no? Y tengo esa imagen muy clara. Yo encerrado en mi casa en la calle Maceo mirando por los visillos de la ventana cómo los zapateros avanzaban haciendo la huelga, ¿no? Tirándose a la calle a expensas de que fueran masacrados por el ejército y por la policía. Todo eso está ahí también en la ciudad. Entraste en la gloria con la de Majagua, con la sierra y con tu flor, heroína de la sierra y el llano. Tus calles alegres de música y poesía están llenas de amor, de patriotismo y rebeldía. La clínica La Caridad, ya su nombre lo dice, está basada en el amor que el comandante, el entonces médico, cirujano, especialista René Vallejo Ortiz, tenía por la humanidad. Y fundó ahí una clínica que tuvo renombre en Manzanillo y en todo el oriente del país, y donde aglutinó ahí a médicos como Piti Fajardo y desarrolló una labor impresionante para el bien de la comunidad, pero que además se convirtió en el hospital o en la clínica de apoyo a la guerrilla de la Sierra Maestra. Las primeras cosas que llegaron a la Sierra Maestra para acompañar al ejército rebelde salieron de las manos más pobres de Manzanillo, de los zapateros, de los pescadores, de los dirigentes. Y Blas Roca nace en Manzanillo, sencillo, modesto. Dirigió durante más de un cuarto de siglo al Partido de los Comunistas Cubanos. Después estuvo como presidente de la comisión que redacta la primera constitución socialista. Y así fue este hombre, un grande de la historia de esta ciudad. ¿Y qué decir de Celia? Es una mezcla extraña de ternura y de fiereza que hace posible también el triunfo de la Revolución Cubana. Manzanillo de lucha y amor. Manzanillo de lucha y amor. Manzanillo de lucha y amor. Sonaron los campanazos dando paso a un nuevo Manzanillo de lucha y amor. Por el mar llegó la vida.
a Manzanillo. Por el mar llegaron los hombres y por el mar también salió la vida de Manzanillo. Y se convirtió Manzanillo en lo que es hoy. Tierra que tiene el nombre debido a un español que ante una vegetación exuberante, ante un mundo nuevo, utiliza el símil y ve el manzanillo, y como ese árbol se le parece al magnífico olivo que produce la aceituna manzanilla. Y en esa necesidad de identificar, pues nace el nombre de Manzanillo. Cuando vino la fundación de las villas, hubo 3 rutas, una por la norte, una por el sur, y Diego Velázquez salió de Jibara por tierra y fundaron Bayamo, y entonces orientándose llegó al río Cauto, y por el Cauto salió al Guacanayabo. Y entonces, que era un hombre sumamente inteligente, imagino yo, dijo que esto era el surgidero del Manzanillo, el surgidero. Y por ejemplo, Manzanillo crea una economía que según los europeos debe llamarse una economía comunitaria solidaria, porque una acción engendraba otra acción y esa acción engendraba otro beneficio. Ese beneficio generaba otra acción, otra respuesta, y se fueron unos con otros asociando y fue creciendo esta comunidad. Una de las características de Manzanillo es la arquitectura, que viene a florecer mucho más tarde. Primeramente fue el neoclásico, todo lo que es el primer barrio, que está desde, digamos, el puerto, el ferrocarril, calle Maceo, y ese cuadrante donde fue el primer barrio. Ahí estaban precisamente los muelles, estaban los pescadores, ahí estaban los acerríos. El gobierno español decide crear un puerto menor a Manzanillo que ya estaba creado de oficio, pero bueno, la cédula establece eso. Ahí pasa después a Puerto Mayor, hay una aduana, ya no hay contrabando en Bayamo, es en Manzanillo. Y eso es lo que pasa con Manzanillo, que lo que tuvo Manzanillo, que llegó a tener, que fue mucho, es propio del esfuerzo de sus hijos, del trabajo y de la inteligencia y de la autonomía. Manzanillo crece bastante. Con el ferrocarril se exportaba madera para el centro del país, el calzado salía por ferrocarril y se exportaba por barco especies marinas ya curadas, azúcar, miel, se exportó ganado también. O sea que fue provocando que esa comunidad económica solidaria se abriera paso y comenzaran los bancos a caer lentamente. Manzanillo tenía 3 bancos extranjeros, el Citibank, el Nova Scotia y el Royal Bank, y tenía 3 bancos cubanos. ¿Dónde se asientan los bancos? Donde hay dinero, donde corre el dinero. Que Manzanillo es un feudo económico. Había grandes ferreterías, más de 100 trapiches y ingenios cercanos. Se estaba modernizando la industria azucarera, se sembraba mucho tabaco. Sabemos que tuvo telégrafo Manzanillo desde la época colonial. Fíjate si era importante, que tuvo el cable de la Western Union en el año 1895. 4 ciudades tenían: La Habana, Cienfuegos, Manzanillo y Santiago. Aquí llegó el cable inglés, tuvo 49 años. Se crea la Cámara de Comercio, llegan nuevos comerciantes, nuevas industrias. Hay fábricas de zapatos, hay fábricas de refrescos, de jabones, de perfume. Las roneras comienzan a producir bastante ron. Pero también estaban la fundición de metales y los grandes talleres de envergadura nacional para fabricar masas de ingenio, para fabricar mecanismos, para fabricar turbinas. Ya en el año 25 o 26, 5 muelles con 5 consignatarias. O sea, no había que ir a ningún lado para exportar, ni para importar. Había travesías de barcos comerciales que había hasta pasajes para Nueva York desde Manzanillo. O sea que había una confianza que se podía invertir en Manzanillo, que el negocio iba a dar. El arroz fue un despegue entre el año 40 y ya toda la década del 40 y el 50, hasta llegar a tener 10 molinos, y entre ellos 2 de los más gigantescos que tenía Cuba. El primero de América Latina, que es el Julio Zenón, se llamaba Santa Rosa. Yo te diría que fue logrando una identidad por su mismo empuje y su misma autonomía de ser. El manzanillero quería ser. Yo vivía al lado
en la calle Maceo, de Ignacio Bazán. Ignacio Bazán era un educador muy famoso en Cuba. Y un día él me llamó y me dijo, ven para que conozcas una máquina de escribir. Y me abrió la cubierta de metal y tengo todavía aquí el olor de la grasa de la máquina de escribir. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Yo tendría 4 años o algo así. Pero sí recuerdo muy bien ese gesto, ese acto, ¿no? A lo mejor me estaba anunciando el futuro. Más de 40 años de mi vida lo he dedicado a escribir a máquina. Entonces, ahí estaba el instrumento con el que yo iba a ser quien soy. Por lo tanto, eso también nació en la ciudad. Cuando yo empecé a estudiar letras y me dijeron que había una obra que se llamaba El espejo de paciencia, donde pasaban determinadas cosas. Aquello que me contaron y que después leí en los versos de Silvestre de Balboa, yo lo conocía no por el poema, sino porque mi tía abuela me decía, en Manzanillo una vez vinieron unos corsarios, vino una gente de Bayamo con un esclavo, le cortó la cabeza al pirata, y de manera que era una tradición viva, ¿no? Mucho antes de que de los jóvenes del centenario bajaran por San Lázaro, hachón en mano, para rendir y evitar que el apóstol muriera en el año de su centenario, los manzanilleros con Juan Francisco Sarriol al frente creamos la Nochebuena Martiniana, porque él decía que si los hombres se reunían el 24 de diciembre para rendir honor al Cristo, el Redentor de los hombres, ¿por qué los cubanos no nos íbamos a reunir el 27 de enero para rendir honor y tributo al que nos hizo hombre y al Redentor de los cubanos, que fue José Martí? Y he pensado que siempre, en todas las generaciones de escritores cubanos, desde el siglo XIX, siempre hay un manzanillero. Y hay elementos que son también necesarios y no pueden dejarse de mencionar. Y es que Juan Francisco Sarriol también fundó en la calle que hoy se llama Martí, esquina Aguilera, la revista Orto. Orto, que significa un astro al amanecer. Realmente los escritores iban a ella. Fue un aporte tan grande que es el único momento en la historia de Cuba en que una ciudad del interior tiene más peso editorial que La Habana. Orto nace en 1912 y prácticamente toda esa generación de escritores publica en Orto. Ángela Ujier, Nicolás Guillén, Raúl Roa, todo el mundo publica en Orto. Orto se convierte en un ómpalos, en un ombligo cultural, hasta fines de los años 50. Es el centro de gravedad del arte y la literatura. Yo diría en Cuba, que no hubo escritor en Cuba importante que no estuviera en Orto, incluso fuera de Cuba. Los premios Nobel como Gabriela Mistral, como Pablo Neruda, publicaron en Orto. El 4 de septiembre de 1921 salió a la palestra pública oficialmente el Grupo Literario de Manzanillo, fundado por un grupo de escritores de renombre en la ciudad. Entre ellos estaba Juan Francisco Sarriol Carreón. Pero un grupo literario de Manzanillo que tuvo entre sus componentes a Manuel Navarro Luna, el primer hombre que escribe Surco, que es el primer libro de la vanguardia en Cuba. Que tenemos a Luis Felipe Rodríguez, el hombre que lleva la sociología del campo a la cuentística cubana. Al santiaguero que vino a vivir aquí, José Manuel Poveda, y que sin duda alguna escribió y renovó la poesía cubana junto con el guantanamero Botti cuando escribió versos precursores. Entonces Manzanillo tenía una casa editora, tenía un grupo literario y tenía un recuerdo del apóstol vivo todos los años, ¿no? Eso es un aporte que le dio Manzanillo a la cultura cubana. De ahí el peso que tiene la intelectualidad, el arte y la literatura en el espíritu de los manzanilleros que entonces ya estaban fundando una ciudad con una perspectiva más amplia en todos los campos del conocimiento, en todos los campos del saber en los que se agita el ser humano. La fértil semilla de la plástica caló sin duda en los manzanilleros.
En el caso de López Oliva, bueno, su padre, López Montero, pudo conocer felizmente a Girona aquí y estuvo vinculado al teatro prácticamente toda su vida. Julio Girona prácticamente pasó por casi todas las manifestaciones de las artes visuales, salvo la fotografía. Bueno, es nuestro artista más universal, pero además también entró en el ámbito de la literatura. Y en nuestro país se llegó a reconocer, se llegó a premiar primero su obra literaria, hasta que finalmente fue reconocido con el Premio Nacional de Artes Plásticas ya en la década del 90. Sus obras, recogidas en esos 2 volúmenes deliciosos de narrativa, son tal vez el mejor cuadro de la historia manzanillera hecho por nadie. También Alexis Pantoja es uno de los manzanilleros que han trascendido al ámbito internacional y vemos cómo dentro de la obra está Manzanillo presente. Vivir intensa y pasionalmente el mar y el agua y el contacto físico con el mar, el hecho de mirar a tu alrededor en 360 grados y ver una línea en el horizonte que se perdía hacia el más allá, creo que eso fue lo que construyó las primeras bases, las primeras estructuras de lo que sería después mi pensamiento. ¿Te das cuenta? Con respecto al hecho de que en la plástica surgieran después, ya en la madurez, ciertos personajes, son cosas aleatorias, pero en el fondo, el verdadero telón de fondo, protagonista de toda la estructura, si se quiere imaginar, de mi pintura, fue precisamente el mar y los horizontes. En el siglo XX, con la familia Girona, no solo vamos a tener a Julio Girona Pacheco como miembro del grupo literario y a Julio Girona Fernández como artista de la plástica, como un gran valor de nuestra cultura nacional, sino también a Mario, el hermano de Julio Girona, que nos dio la alegría de alcanzar el Premio Nacional de Arquitectura. Solamente tenemos 2 manzanilleros galardonados con ese premio, él y Miguel Bermúdez, recientemente fallecido también. Mario Girona, el creador de una edificación emblemática que es Copelia, por las que puede reconocerse también esta presencia de Manzanillo en el ámbito nacional. Han sido figuras nodales para la cultura manzanillera, tanto en nuestro ámbito, en nuestro marco estrecho de la ciudad, como en la palestra nacional, en la que además también han sido fieles defensores de nuestra ciudad. No se puede hablar de la historia de Manzanillo sin hacer referente al cementerio, porque ahí hay sepultadas personalidades muy importantes para la historia y para la cultura de Manzanillo. Además de su valor arquitectónico, tiene de interés que ahí están enterrados 3 presidentes de la República en armas: Jesús Calvar Titá, Francisco Javier de Céspedes, hermano del padre de la patria, y Bartolomé Mazón Márquez. Está sepultado el comandante Manuel Pitifaldo Rivero y su mamá Panchita, el primer alcalde comunista de Cuba, que fue Paquito Rosales, las vísceras del líder de las cañas en Cuba, de Jesús Menéndez Larrondo. Están sepultados los restos de Angelito de la Guardia, que es el ayudante de campo que estuvo al lado de Martín en su caída. Los restos de Pablo de Valencia y Ford, el médico que le hizo la autopsia pericial en Remanganagua a José Martí después de su muerte. Hay personalidades como el poeta Navarro Luna, gente de tremendo valor están enterrados en ese cementerio que pienso que bien puede ser patrimonio histórico de la nación, no solo de Manzanillo, sino de la nación. ¿Y por qué no hablar del Teatro Manzanillo? Fundado en septiembre de 1856. Si Cuba tiene como el padre del teatro cubano a Francisco Covarrubias, nosotros tenemos como padre del teatro manzanillero a Carlos Manuel de Céspedes. Redactó el reglamento del Teatro Manzanillo. Fue el primer director de escena de ese teatro. Dirigió la puesta de la obra El arte de hacer fortuna y se desempeñó además como actor en el papel de Facundo Torrentes. Es decir, tenemos otra paternidad más para Carlos Manuel de Céspedes, además de la del ajedrez y además de la de la patria, la más importante. Tenemos también la paternidad del Teatro Manzanillo, pues Carlos Manuel de Céspedes va a utilizar esta sátira de la vida política española para mover a los criollos hacia ese momento tan especial que va a ser la de Majagua. Y va a ser un momento cardinal en la cultura de Manzanillo.
y que se va a proyectar, por supuesto, después hacia el ámbito nacional, porque el teatro se va a convertir en uno de los espacios preferidos, uno de los espacios predilectos de aquellas grandes figuras que van a pasar por los teatros más importantes de Cuba y que van a llegar también hasta Manzanillo y van a dar entonces su arte a los manzanilleros, enriqueciéndolos. Es una lástima que el comercio por barco haya muerto prácticamente en esta zona, ¿no? Porque Manzanillo uno siente la huella de un Caribe que lo alimentaba, ¿no? Y ese era el universo, ¿no? Y aquí por barco llegaban las grandes compañías de zarzuela o de ópera al Teatro Manzanillo directamente. Y Neruda estuvo allí también, no sé si lo sabes. Pablo Neruda, el gran poeta chileno que a todo el mundo le gusta, o a casi todo el mundo le gusta, pero allí estuvo Víctor Jara. Un teatro en el cual hizo su último discurso antes de ir a morir a Argentina, Brindis de Sala, el Paganini negro. Teatro donde tocó Ernesto Lecuona, donde danzó la diva del baile de la danza cubana, Alicia Alonso, donde estuvo Bola de Nieve, donde estuvieron los cosacos del Don, donde estuvieron el gran guitarrista Andrés Segovia, donde estuvo lo más grande y granado del arte cubano en el siglo XX, en ese teatro que está ahí hoy y que es anfitrión cultural de todo este territorio. Creo que no ha quedado un manzanillero que haya pasado por el teatro que no haya descubierto en él tanto la belleza del arte como lo mejor de todo lo que puede transmitir el ser humano, que va más allá también del arte, que es el amor y que es lo más grande que puede transmitir un ser humano. Y ya podemos hablar de audiovisuales, porque habían exactamente 7 cines, incluso un drive-in, que era un cine de esos donde se va en un auto, usted ve la película, le ponen una bocina y no tiene que bajarse del auto. Eso existe. Todavía existe el parqueo de taxi donde estaba eso, y en Manzanillo lo tenía. Manzanillo estrenaba al mismo tiempo que se estrenaba en Nueva York, o que se estrenaba en Miami, o que se estrenaba en cualquier parte del mundo. Uno de los más bellos sentimientos de mi infancia es que mi padre me lleva de la mano a ver El Príncipe Valiente en el Cine Rex. No puedo olvidar, hablando de la cultura, en el caso de las artes escénicas, a un hombre de la talla de Enrique Santiesteban, el más ranqueado de los actores cubanos en la década del 60, actor de cine, de televisión. Que hizo teatro, que hizo película, pero no la hizo con cualquiera, la hizo con el mejor director de cine cubano, con Titón, Tomás Gutiérrez Alea. Nada de pájaros aquí. O me ponen otra hora o me los llevo preso a todos. Pero señor alcalde, entienda. No es posible. El programa... ¿Qué programa ni qué carajo? O me ponen la obra o los pelos a cuartazos a todos. ¡Un momento! ¿A dónde van? ¿Cómo se atreven a comportarse de esa manera? Pero es que ustedes no se dan cuenta, no les da vergüenza. Por un puñado de billetes son capaces de profanar este sacramento. Padre Enrique, padre... ¿Dónde está el padre? Padre, padre, padre. Y el otro, entre otros, está el señor Miguel Benavides Chávez. Digo señor, me hubiera matado porque a él esas palabras no le gustaban. Digo señor porque tenía una cultura aplastante. O sea, lo que pasa es que a mí no me gusta eso de que digan, ese que va por ahí es un héroe, porque perdí un brazo, porque me batí como bandido y nada de eso. Me gusta que digan, ese que va ahí es un buen agrónomo, o es un buen médico, o es un buen maestro, no sé. ¿Y qué, mi gente? Hizo cerca de 60 y tantas películas, un rostro muy conocido, al mismo tiempo un médico que venía de una cuna de médicos.
Si tuvieras ahora al general José Maceo, ¿lo reconocerías? Miguel tuvo que irse de Cuba porque fue condenado a muerte por uno de los esbirros de aquí de Manzanillo. De manera que también es una aportación revolucionaria. No era un hombre nada más que del arte. Manzanillo dio una pléyade importante de figuras. Arturo Arango, que ha llegado más allá, guionista de cine, no solamente para que se engaveten sus guiones, sino con películas hechas, como el caso de Lista de Espera, El Cuerno de la Abundancia y otras. Pero una vez me dio por preguntarle por qué en tus películas siempre hay un espacio donde sale la palabra Manzanillo. Y me dice, bueno, sencillamente porque yo soy de Manzanillo. No, no, ni te muevas, que eso es Manzanillo para La Habana, mi hermano. ¡Oye, que llegó la guagua! ¡Rápido! Ahora vengo para acá. La Habana y 7, mira, el 7, yo tengo el 7, me voy para La Habana, no entiendo. Permiso, que se bajaron 7 y yo tengo el 7. El 7 volvió a todo el mundo. Por favor, están dando una orientación. Silencio y cálmense, que hasta que no avisen no se despacha. Transportes Nacionales se complace en anunciarles que para el ómnibus Manzanillo-Habana será vendido un pasaje. Es un relato que después fue guión de cine, que sale de las experiencias tortuosas de los viajes, ¿no? Yo estuve estudiando en La Habana interno desde los 14 años hasta los 22 que terminé la universidad, ¿no? Y durante todo ese tiempo venía, tenemos una semana de vacaciones en abril, ¿cómo me voy para Manzanillo, ¿no? Una mambisada de José Maceo antes del combate del Jovito. En el caso de la locución, yo no recuerdo ninguna emisora municipal que haya podido llegar tan lejos con la preparación profesional de toda aquella cantidad de locutores que generó para bien de la palabra hablada desde la radio, como Radio Manzanillo primero y Radio Granma después. Luis Alarcón Santana, Marlon Alarcón Santana, Marlito Alarcón, hijo de Marlon, forman una triada de locutores extraordinarios. Pero está Marzo Enrique Rivero Bertó, que estuvo en Progreso, que estuvo en la televisión, que dio Alegrías de Sobremesa, que dio la discoteca de Radio Progreso. Otros que ya no están, que se retiraron, Juan Elías Escalona, que estuvo en Reloj, Félix Carbonell Torres, considerada la voz de oro. Y así llegamos al final de este encuentro facilitador. Aquí el equipo de trabajo de Revista Escuela de locutores, de directores, de realizadores, en una palabra. Comentarista deportivo Esteban Castro Pacheco, todos bajo la dirección de Madeleis Vargas Paneque. Entre, Coronel Robles. Precisamente estoy estudiando la topografía del terreno. Son muchos que han pasado por la radio manzanillera en estos años. Y yo te digo que es un aporte importante al sistema de la radio en Cuba. No hay dudas de que en todas las facetas de las artes existieron figuras descollantes, y en las ciencias también. Bastaría señalar que el considerado padre de la meteorología en Cuba, Mario Rodríguez Ramírez, el doctor, fue el primer director del Instituto de Meteorología, manzanillero. Manzanillo también ha tenido aportes importantes a la medicina cubana. Y no solo la cubana, sino que se ha proyectado internacionalmente. De ahí, por ejemplo, tenemos el caso de Lian Borboya, que fue una investigadora de genética puntera en el país, de renombre internacional. El profesor Arcadio Soto Escobar, coautor del libro de propedéutica que hoy circula en estas universidades cubanas, fundador del Instituto Nacional
de gastroenterología. Néstor Reinaldo Calafel Vázquez, cardiólogo, médico guerrillero. Fue autor también del libro de cardiopatía congénita, con el que un médico de familia, cualquiera, con elementos sencillos, puede diagnosticar en un niño una cardiopatía congénita. Manzanillo tuvo la suerte de tener una verdadera escuela de ortopedia de renombre a nivel nacional a través de la persona René Ruiz Ayestarán. Manzanillo también tiene la primera mujer negra médico del país, Francisca Rivero Arocha, Panchita, madre del comandante Piti Fajardo. Manzanillo se convierte en una ciudad referencial a la hora de escribir sobre muchas cosas. En Cuba, muchos manzanilleros pues han dejado huellas indelebles para las actuales y futuras generaciones. A la bahía de Manzanillo voy a pescar a la luna en el mar. A la bahía de Manzanillo voy a pescar a la luna en el mar. Manzanillo ha sido capaz también de aportar su cultura para que otros sean capaces de enriquecer su ámbito cultural. En la música, bueno, pues además está decir que ha dado ha aportado mucho. Sobre todo, no solamente en la música popular, la música criolla, dentro de sus cosas autóctonas. El órgano manzanillero, por ejemplo, el órgano entró por aquí, por Manzanillo. Fíjate que es una tradición, es parte de la cultura inmaterial el órgano en Manzanillo, que fue traído por la Vía Cienfuegos para la ciudad nuestra y que realmente aquí hicieron raíces los órganos. Fue promovido por los Fornaris y por los Borbolla, y lo trajeron desde Francia, porque el órgano en realidad es oriundo, es un instrumento francés. Pero Manzanillo fue quien preconizó el órgano en Cuba. Y Carpentier dice que Carlos Borbolla no bebió en la fuente de Caturla ni de Amadeo Roldán, dos grandes de la música cubana, porque la cubanía le llegaba de cerca, le llegaba del turquino y del caucho. Culturalmente le dio algo muy importante a Manzanillo, que fue ese logro de una identidad musical que a lo largo del siglo XX permaneció y que todavía hoy, felizmente, se conserva. Dijimos, vamos a tocar como se toca el güiro en el órgano de Manzanillo. Y entonces instauramos ese toque que ahora se utiliza en todas las orquestas de Cuba. Esta sonoridad no solamente la tiene la original de Manzanillo y otras orquestas. Influencia del órgano tienen muchas entidades musicales. Y el órgano alegra los campos cubanos. El órgano va a las lomas de Manzanillo, los bailes de órgano. El órgano regresa después de los fines de semana del monte, con el olor a monte. Y ciertamente creo que es un aporte importante, la música de órgano. Entonces a mí se me ocurre escribir un son que es una canción política, pero en aquella época, como te digo, subversiva y además clandestina. Liborio, no hay que apurarse, porque la cosa ande mal. No hay que apurarse, Liborio, ya tenemos hospital. Esto está muy mal.
Primero hacen los enfermos y después el hospital. Manzanillo también le da a Cuba el cantor de la revolución, un verdadero monstruo en el buen sentido de la palabra, de la música, porque no todo el mundo deja más de 2000 composiciones. Un cronista, un hombre que es capaz de escribir diariamente temas. Yo creo que fue el más famoso de los trovadores, porque es el enlace natural entre la trova tradicional y la nueva trova. Él está en el medio, el quien empata eso. Logró con sus canciones despertar tantas inquietudes. Entre tantos temas hay uno que se ha convertido en un himno, sin duda antológico, pero universal, que se llama Hasta Siempre, Comandante. Por eso, hablar de Manzanillo y hablar de la cultura manzanillera y de lo que Manzanillo impregna, de lo que Manzanillo da, hay que decir Carlos Puebla. Ligando más las notas. Está nuestra escuela de música que ha formado infinidad de valores musicales para Cuba y el mundo. Tenemos muchos artistas, músicos increíbles en el mundo entero que han salido de nuestra pequeña escuela de música. Músicos como Álvarez, el director de Juego de Mar, formado en esa escuela. Y aquello es verde, rojo, moradito, carmesí, guañil. Y yo te digo que con este disco me ganaré un gran más. Y latino. Y tantas cosas hay que en la TV no se pueden decir. Tiene tanta riqueza, Manzanillo, tanta riqueza cultural, pero también tantas anécdotas, en fin, leyendas. El conjunto Guasimal surge con un pequeño formato en el barrio San Antonio. Cuenta ya con 137 años. Esta agrupación tiene algo muy particular y es que ellos son artesanos de sus propios instrumentos. Por eso es que la sonoridad de ellos es totalmente diferente a todas las demás, sin embargo, con una tremenda calidad musical. Es también reconocido por su trova y su cantar, tierra donde él venía un día, pescó la luna en el mar, tierra donde él venía un día, pescó la luna en el mar, a la bahía de Manzanillo, voy a pescar la luna en el mar, a la bahía de Manzanillo, voy a pescar la luna en el mar. ¿Y qué decir de la orquesta original de Manzanillo, que ha sabido ser genuina, trascendente y universal desde lo local, a golpe de esfuerzo, de sacrificio y de calidad musical? No se fue buscando el legítimo espacio de los músicos y de los artistas, buscar canales de promoción. Han sido genuinos creadores desde lo local. Por suerte nos quedamos aquí y es lo que nos identifica, el sonido de nuestra ciudad. Me voy para la tarima del pueblo, con la original de Manzanillo, ¿cómo se cae? Arriba Manzanillo, todo el mundo canta. A mi fiesta invito yo, a mi fiesta invito yo, a mi fiesta invito yo. Otros grupos musicales de mucho interés, Cándido Fabré y su banda, considerado el improvisador de los improvisadores. ¿Dónde ha hecho la mayoría de su obra? En esta ciudad. Y si se me sube el santo, estaremos hasta que salga el sol. Saberme cómplice también de los organilleros y en algún momento poder hablar de hombres como Paulino, que era una leyenda en este pueblo, o cantarle a la Liseta, hacer una canción a la Glorieta, hablar del camaronero. Quiere decir que Manzanillo sin duda es una fuente de inspiración. El carnaval manzanillero es también una de esas pruebas de cómo se construye a sí mismo Manzanillo. En 1798, cuando aquí prácticamente no había nada,
el capitán poblador, Juan Francisco Sariol, tuvo la idea de promover unas ferias en honor a la Purísima Concepción. Él era muy devoto de la Purísima, entonces no existía aquí ni siquiera un templo. Y en ese momento, el producto de las ferias, que se continuaron haciendo, fue con el que pudieron levantarse las primeras edificaciones de Manzanillo. Esas fueron las primeras festividades populares tradicionales manzanilleras. No se podría hablar jamás de los carnavales en este país si usted no menciona los de Manzanillo. Los carnavales son una tradición muy profunda. Son días intensos en que carroza, sogón, comparsas, órgano, todo se da cita en el carnaval, conjuntamente con las orquestas, que no solo de patio, sino también las orquestas de Cuba que vienen a amenizar nuestro carnaval. Cuando era un juvenil pienso que lo más 13 años, vine aquí a Manzanillo con una orquesta de mi pueblo, San Luis, ahí cantaba mi hermano Luis, donde vine porque tenía la curiosidad de andar con alguien y ellos en mi tiempo de vacaciones pues me traían y llegué a este pueblo. Supe por vez primera lo que era ver de cerca un órgano, lo que era por vez primera escuchar la frase sogón, y la gente no están metida en el sogón. Y yo decía, ¿pero qué es lo que es el sogón? No. El sogón, que es una soga, y en el medio van las personas bailando y tocando. ¿De dónde salieron la comparsa y el sogón manzanillero? Salieron de aquellas comparsas del siglo XIX en las que participaban o mismo andaluces que descendientes de aborígenes, que africanos, como se decía en la prensa de la época, que algunos españoles no entendían los cantos a coro de origen indígena que gustaban entre la gente y que formaban parte de esas comparsas. Antes, Luis Janer hacía el espectáculo inicial de carnaval en lo que es el estadio de béisbol de la ciudad de Manzanillo. Ahí se hacían todos los espectáculos inaugurales. Yo vi muchos de ellos y recuerdo, digamos, los platillos voladores que se hicieron. Recuerdo el Palacio de Versalles, que se hizo también con una elegancia extraordinaria. Es decir, muchos de los espectáculos inaugurales los disfruté. Pero hay otros espectáculos que también fueron espectaculares, como fue el viaje al centro de la Tierra, el viaje al fondo del mar, la vuelta al mundo, en donde ahí tuve el honor, el orgullo, como queramos llamarlo, de reunir en Cuba, no hubo otro lugar, los cuatro grandes de aquella época, Pinelli, Consuelito, Cepero Brito y Enrique Santisteban. Y te puedo asegurar que al estadio de Manzanillo iba el pueblo entero. Eso se colmaba de pueblo porque era un verdadero espectáculo lleno de colores, matizado con toda la energía de un pueblo en ello. Y luego entonces a las 12 en punto de la noche, cuando concluía todo el espectáculo, el pueblo en masa ya partía oficialmente para la fiesta del carnaval. Era muy esperado por todos nosotros, era muy hermoso eso. Todavía lo es. Ya no estamos pensando ni siquiera en religiosidad. Estamos pensando en una tradición arraigada, popular, que es la que le da perfil a una ciudad. El carnaval de Manzanillo hay que vivirlo, hay que bebérselo, hay que estar. Hay mucha gente que sí conoce de las tradiciones de este carnaval. Algunos pueden decir que falta esto, falta lo otro. Con los tiempos las cosas se van transformando, hay otras que se van deformando. Pienso que es posible que se hayan deformado algunas cosas, pero no se ha transformado la idea, no se ha transformado la esencia, esa riqueza espiritual, esa alegría. ¡Desde Manzanillo! Lo mejor que tiene el carnaval de Manzanillo no es otra cosa que su propia gente. Entonces el manzanillero, cuando escucha un tambor, se suma y participa. Y entonces las cosas medulares del carnaval no son las orquestas que vienen de otras partes. El carnaval no es un concurso de ver cuál ciudad tiene más dinero para traer mejores orquestas o más populares, sino para la lucha del folclore, de esas individualidades, de ese hombre que se viste de mujer, de ese hombre que
que lleva iniciativas, creatividad. Eso hay que alimentarlo, eso hay que patrocinarlo, eso hay que apoyarlo. Y en ese camino se anda, porque esos son los ingredientes que hacen que esa es una fiesta que tiene características propias. En la alegría que genera nuestro carnaval sigue siendo el Rumbón Mayor, porque se espera durante semanas y después que pasa se sigue hablando días y más días. Es sin duda una tradición que hay que preservar, hay que revisar, hay que ver de qué modo podemos retomar todavía cosas de los viejos tiempos y también a estos tiempos añadirle nuevas cosas, pero que se mantenga el carnaval de Manzanillo. Estoy seguro que esta es la primera vez que esto se dice en una entrevista. Es algo muy descandido. El carnaval de Manzanillo es patrimonio popular. Manzanillo no solamente un espacio, si se quiere, de ciudad, sino se entiende la relación de la ciudad con sus moradores. Y la depauperación en los últimos tiempos de la ciudad, ahí se ha sido también la depauperación también emocional de quienes la habitan. ¿Dónde comienza a declinar Manzanillo? Cuando la división político-administrativa. Y la división político-administrativa descapitalizó. Ese golpe estancó la ciudad. Detuvo unos años el progreso de la ciudad. La municipalizó de una manera más evidente, ¿no? Al fracturarse la región, Manzanillo queda más pequeño de lo que era antes. Pierde la jurisdicción de sus bienes, se somete a una instrucción provincial, ya no tiene el poder, ni siquiera de convocatoria que tenía antiguamente. La Constitución establecía que los municipios eran autónomos en sus decisiones comerciales, en sus decisiones de gobierno de determinar qué riqueza, qué cosa podían hacer y qué cosa no. Nadie podía despojar a un municipio de lo que él produjera. Manzanillo en estos momentos, no sé, tiene un aeropuerto internacional, pero sin turismo en la ciudad. No tiene puerto, es decir, que no tiene comercio en el mar tan inmenso. No tenemos puerto, nos lo quitaron, no sé, se fue, no sé qué pasó con el puerto. Hemos perdido hasta inclusive que en 1906 el ron era manzanillero, ahora dice Avenida de Saya, kilómetro tal, Bayamo. O sea que ni siquiera es manzanillero. Lo perdimos ya, lo fabricamos aquí, pero no es nuestro. Hay hechos que a veces, decisiones que a veces se toman y entonces, no de mala intención, pero que a veces andando el tiempo que tú te das cuenta, la envergadura que tuvo y las consecuencias que tuvo y es tiempo de cambiar. Hay que cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Lo que se ha hecho realmente no suple lo que hemos perdido. Es más lo que hemos perdido que lo que hemos ganado. Y que eso no le va a gustar a muchas personas, pero bueno, es así. Hay que luchar más para que cada pueblo tenga su idiosincrasia y sea reconocido como tal. Es que hemos tenido y hemos construido una manera de ser y de vivir. No hemos llegado aquí por decreto divino. Lo que tenemos lo hemos conseguido y peleado muy duro durante cerca de más de 200 años.
nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos crearon y levantaron esta ciudad. Y a mí eso me duele, ¿no? Porque me parece que es un lugar que se siente vivo, que tiene fuerza, que el pasado gravita, que está ahí. Y bueno, hemos ido perdiendo primero que todo nuestra fisonomía, que es la arquitectura. Una arquitectura ecléctica, llena de grandes edificios, majestuosas, pequeños palacios, todos coronados, casi todos coronados por una glorieta, y se ha ido destruyendo. Creo que eso se descuidó profundamente. Creo que los dirigentes que tuvimos aquí, no, por lo menos hasta los años 70, no cuidaron el patrimonio urbano de la ciudad. Y se deterioró la ciudad. Era una ciudad morisca, una ciudad con una influencia mozárabe enorme, que pudieron haberse restaurado algunos de esos edificios, ¿no? Pero no se cuidó de ese patrimonio. De la misma forma en que muchos manzanilleros sentimos el deterioro físico de su estructura arquitectónica, de la belleza arquitectónica de la ciudad, hay otras personas que no la sienten, que son indolentes en alguna medida y que contribuyen a ese daño, lo provocan, de hecho. Y está ocurriendo no solo con esas estructuras de inicios del siglo XX, sino también con lo que hemos creado recientemente. Entonces, eso no tiene que ver precisamente con la incapacidad nuestra para manejar una división político-administrativa o manejar presupuestos provinciales o nada de eso. Tiene que ver con lo que sale del corazón. Hay cosas que no hay que transformarlas y la manera de conservarla es restaurándola de una manera respetuosa. No debemos esperar que el edificio se nos venga encima para luego estar buscando en el archivo cómo era X edificio en tal temporada para ver si aparece alguien que sea capaz de levantarlo otra vez. Lo que se cae, se cae. Hubo un momento que yo no quería volver. Decía, yo no quiero ver las ruinas de mi ciudad. La ciudad que yo amé y que viví y donde empecé a escribir, yo no quiero ver las ruinas de mi ciudad. Y se decía que lo primero que hay que conservar es la cultura, y la arquitectura es parte de la cultura. Hay cosas que son salvables. Qué lindo sería si pudiéramos a cada paso que demos tropezarnos con algo que verdaderamente un objeto, un escrito, una foto que usted diga, aquí puso la mano Celia Sánchez Manduley, o aquí se sentó Paquito Rosales. En esta esquina fue donde por vez primera vino y cantó Carlos Puebla. Cosas como esas tenemos que conservarlas. Martí decía algo así, lo he leído recientemente, como que los edificios son el lenguaje de las ciudades. Nos estamos quedando casi mudos. Pero lo que podemos hacer ahora no lo estamos haciendo. En todo caso, lo estamos haciendo a media o lo estamos haciendo mal. Y eso me duele, porque yo conozco a Manzanillo desde el 3 de mayo de 1965. Si no lo veía es porque aprendemos a ver mucho después. Pero sí oí a Manzanillo. Y sí oí una retreta. No quiero que vuelva el pasado porque eso es imposible. Pero había que respetar esas tradiciones, había que alimentar esas tradiciones, había que programar y promocionar esas tradiciones. Ya hoy están muertas y los muertos
no se pueden resucitar. Me parece que en vez de prohibir tantas cosas, debemos darle libertades a la gente, pero retomar algunas cosas que se han ido perdiendo. Ya no se ve un trovador en la esquina, ya no se escucha el órgano con facilidad, no se escucha un trío, una tierra de tantos buenos tríos. Hoy somos, en la provincia de Granma, la ciudad de mayor tasa de envejecimiento, una de las mayores tasas de migración de jóvenes, de un resentimiento ciudadano notable, de una falta de impulso cívico evidente. Y ese es otro dolor que llevo por dentro, que las noches de Manzanillo se conviertan en un gran bar inmenso, donde la gente piensa perder hasta la memoria de quiénes son, tomando cualquier cantidad de alcohol y olvidando que primero que tomar y divertirse hay que preocuparse por un porvenir. Hay circunstancias que sobrepasan la realidad nuestra de cada día y que nosotros no podemos cambiar, que tienen que ver con cuestiones administrativas, con cuestiones económicas, que no son precisamente las más felices para nosotros, porque es notoria la depresión de nuestra ciudad en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito demográfico ya como tal, porque eso está impactando a la población de Manzanillo, y hoy Manzanillo es una ciudad que es esencialmente exportadora de talentos. Me duele eso. Eso me duele que mi ciudad un poco que se ha ido apagando. Y precisamente por ese decaer de la ciudad es que ha habido tanto éxodo también de talento manzanillero que hubiera podido quedarse y ayudar en la reconstrucción, o quizás, no sé, en ayudar a pensar cómo podemos hacer florecer de nuevo Manzanillo. Me siento un poco mal diciendo esto, porque yo me fui de Manzanillo. Pero la fuga de jóvenes de Cuba o de ciudades como Manzanillo, yo creo que hace imposible que se sostenga la vitalidad de un lugar, ¿no? Y yo creo que habría que crear las condiciones necesarias para que la gente vea futuro, se vea a sí mismo con una proyección de futuro alcanzable en el plazo de una vida dentro de una ciudad como Manzanillo. Siempre hablar de Manzanillo es difícil y es a la vez reconfortante. Es decir, son como sentimientos encontrados, ¿no? ¿Ya? Es muy difícil para nosotros cada vez que cantamos, cada vez que hacemos un concierto, que hacemos una presentación. La mayoría de la gente nos dice, ¿y ustedes qué hacen en Manzanillo? Al principio era, vaya, como yo no lo tomaba en cuenta. Después ya era entre la molestia y el, ¿pero por qué me tengo que ir? ¿Por qué me tengo que ir? Y entonces es difícil, es muy difícil soñar con ser alguien desde acá. Y eso le hace daño al espíritu, eso me pone muy triste. No sirve. Y es muy duro haber echado 52 años aquí y no poder. Yo no puedo. Un artista no tiene respuesta para nada. Solo mis preguntas te las acabo de hacer.
¿Y qué voy a hacer con mis preguntas? Se van a quedar en el aire. Es doloroso que los años se nos vayan de entre las manos en discusiones estériles que no llevan a ninguna solución del problema medular, que es darle a Manzanillo la posibilidad de que los mismos manzanilleros lo vuelvan a levantar. No hay otra. Yo creo que es interés, es el bien común, el bien común. Yo no creo que nadie quiera que una ciudad se hunda, yo no lo creo. Pudieron hacerse cualquier cantidad de teorías al respecto, más válida, menos válida, más dura, más noble, más de toalla tirada, pero hay una verdad matemática. La ciudad pide a grito una segunda oportunidad sobre la tierra, parafraseando a García Márquez. Manzanillo necesita que las estructuras de poder le den el agradecimiento que demanda la ciudad, que se reconozca el aporte definitorio a la redención cubana y humana, que se entienda que el clamor y la obcecación constante que nos anima no es vanidad, no es regionalismo, es sentido de pertenencia. Aunque hoy vemos una ciudad física depauperada, intentos de rescatar algunas zonas por otras, hay algo en el ADN cultural de sus moradores que se resiste a no morir, se resiste a no rezagarse. De hecho, se ha producido un daño psicosocial en el que a veces hay hasta cierto complejo de inferioridad. Pero eso, ¿quién puede revertirlo? ¿Alguien desde afuera? No, eso tenemos que revertirlo nosotros, siendo precisamente conscientes de nuestros valores y promoviéndolos, no siendo los primeros en negarlos y los primeros en destruir lo que hicieron generaciones de personas que nos precedieron, los que levantaron nuestras casas, los que hicieron nuestras familias. Si nosotros abandonamos eso, pueden hacer 25 divisiones políticas administrativas, 25 multiplicaciones, que no va a pasar absolutamente nada y la ciudad seguirá deteriorándose paulatinamente en todos los órdenes. Y cuando se deteriora así la ciudad, es porque los seres que viven en ella se han deteriorado antes. Que no se pierda el corazón de los manzanilleros y que no se pierda la valentía, el deseo de luchar, de exigir, de trabajar por tener una ciudad mejor. Y solamente la felicidad que más se pelea es la que más se disfruta. A las estrellas no se sube por caminos llanos. No se sube por caminos llanos, ni acompañados del miedo. Ni acompañados del miedo. Solamente el trabajo genera riqueza. Pero hay que dejarnos trabajar. Hay que darnos las herramientas para trabajar. Hay que darnos la posibilidad de definir nuestros destinos. Y me parece que los manzanilleros sí tenemos que defender una postura, que es defender nuestra ciudad. Tomar el timón, tomar las riendas. Y nada. Y si uno no funciona, pues buscar quien funcione. Porque no puede ser más que piensen por uno. Tenemos que pensar nosotros. Eso es difícil. Y no sé, alguien puede tomarlo a mal, pero yo creo que
que todos tenemos derecho a tener autonomía y a decidir por cabeza propia. No es difícil. La historia ya está hecha. La historia está contada. La mejor manera de uno seguir haciendo grande o más grande una historia es haciendo en nuevas anécdotas, creando nuevas páginas. Hay esperanza de que esto sea un mal momento, las cosas de la historia de la vida, pero que si se proponen determinadas realidades, contrapesos entre intenciones, intereses, entre voluntades, que sé que las hay, tanto políticas como también del ciudadano común y de a pie, si eso llega a un mecanismo de compensaciones, la ciudad puede volver a florecer, porque además la ciudad ni siquiera son los que están todavía aquí viviendo o sobreviviendo, son los que andan regados por medio planeta y que tienen todavía Manzanillo como una especie de mochila que llevan atrás. Quizás haya que hablar y replantear algunas cuestiones que creo que son lógicas replantear, porque no es lógico que una ciudad de más de 100.000 habitantes que ha hecho tantos aportes, a veces no se tenga esa comprensión. Y eso tiene que ayudar todo el mundo. Tenemos que sentarnos a conversar con buena familia y decir, bueno, me vas a escuchar, yo te voy a escuchar también, pero consultarnos. Si el hecho de que tentemos algún cargo, o que seamos artistas, o que no seamos artistas, seamos barrenderos, o que no seamos barrenderos, vendemos el café por la mañana, no nos impide. Esa diversidad de labores no impide que nos sentemos a conversar francamente, sin matices, sin miedo, que nos sentemos a conversar en una asamblea que sea verdaderamente de amor a la ciudad. Sin ese diálogo no podremos construir nada. Tiene que ser un equipo de trabajo. Tenemos que trabajar juntos. Cada uno por su lado, no haremos nada. Esa es también una de las insatisfacciones que pueden quedar o no cuando uno ve que algunos esfuerzos se dilapidan por la indiferencia o porque alguien decide hacer una cosa de otra forma, haciendo caso omiso de lo que ya se había hecho, aunque fuera bueno. No. Del diálogo también a partir de ese reconocimiento del trabajo que se haga bien o del que se haga mal. Del que se haga bien, continuarlo, del que se haga mal, aprender de los errores cometidos y no volverlos a cometer. Tenemos que tratar de que la palabra y los hechos anden juntos, para que no se queden en meros discursos o en profunda poesía. No podemos hacer poesía del dolor. Tenemos que intentar, además de hacer del dolor por hacer y reconstruir lo que un día fue una ciudad. Sacar conclusiones de todo ello y lanzarnos hacia la aventura de lo que ha hecho el mundo hasta el sol de hoy. Nada nos impide ser esta ciudad y, ¿por qué no?, pretender y tener aires de grandeza. Y la grandeza no por un sentido de chauvinismo, no. Grandeza por el logro de lo que somos capaces de hacer. Y estoy seguro que nosotros, y cuando digo a nosotros, refiérome al cúmulo de manzanilleros, cada uno en su puesto seguirá haciendo por la ciudad lo que la ciudad merece y su historia confirma. Es un espacio nodal, seminal, vertical de la historia de Cuba.
no puede el hombre cuando dentro de él va cargada la energía del amor? Que me lo diga alguien, que no puede hacer un hombre cargado de esa sensación tan linda que es querer a algo. Entonces no queda otra opción. La opción que queda es luchar, amar. Y aquí me voy a apropiar de algo de Alfredo Guevara. Dialogar, 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 dialogar. Y si quieres edita, y dialogar. Si rescatamos todo ese amor entre nosotros los manzanilleros, lo vamos a devolver a la ciudad. Lo vamos a devolver a la ciudad. Lo vamos a devolver en bienestar, en tranquilidad, en belleza. Que no se pierda la belleza, tanto dentro como fuera. Que los manzanilleros se sientan orgullosos de vivir en una ciudad tan linda, a pesar de que el tiempo le haya pasado la cuenta. No importan credos, no importan razas, no importa nada. Importa que estamos juntos en un lugar y ese lugar será mejor en la medida en que nosotros seamos capaces de hacerlo mejor dando amor, no dividiéndonos, no sembrando cosas que deterioren al ser humano. Precisamente creo que el amor es quien puede salvar a Manzanillo. Mi pueblo guarda al fondo las montañas, bañado por un golfo de belleza, prendado del azul que no resalta por el olvido triste de sus costas. De antaño es el poder de lo infinito, de anclas que amaban estos mares, de velas que miraban tus parajes, de gente humilde pero grande. Ay, que fuera de mí sin tus calles, ay, que fuera de mí sin tus paisajes. Guacanayabo de mi alma, se me arruga el corazón sin verte navegar a alguna parte. Ay, que fuera de mí sin tus calles, ay, que fuera de mí sin tus paisajes, aunque te arrebaten la alegría, el corazón, en mi alma vivirás, Manzanillo. Ay, que fuera de mí sin tus calles, ay, que fuera de mí sin tus paisajes, aunque te arrebate la alegría, el corazón, en mi alma vivirás, Manzanillo, en mi alma vivirás, Manzanillo.